Ya, y si cómo es posible la meditación en la unidad del Jiva y Brahman cuando innumerables fenómenos son percibidos a nuestro alrededor. En el fondo, ¿cómo podemos hablar de unidad si todo lo que nos rodea ya nos da la apariencia de la diversidad y no de la unidad? ¿No? Entonces es súper simple darnos cuenta que la existencia en sí misma funciona en base a la unidad. De hecho, la existencia y lo que sostiene la existencia es lo que es justamente la experiencia de la unidad. Porque si no fuera así, ¿qué pasa si sacamos la columna vertebral por un lado, o sea, ponemos las costillas por otro, ponemos el hígado por otro lado, ponemos el cerebro por otro lado, ponemos los ojos por otro lado, ¿y dónde está el cuerpo? El cuerpo existe porque es una unidad en sí misma. Si sacamos los ladrillos de este edificio y los separamos, ¿cómo podemos tener un edificio? Porque finalmente lo que permite es la unidad, lo que permite que esto sea un edificio. Si tenemos un ejército y sacamos cada uno de los componentes, ¿dónde está el ejército? Es una unidad. Si tenemos un país y le sacamos parte de los componentes, las personas, ¿dónde está el país? ¿No se dan cuenta que la existencia en sí misma funciona? Si tenemos una flor y le sacamos los pétalos uno a uno, ¿dónde está la flor? Entonces se dan cuenta que la existencia existe en función de la unidad. ¿Se dan cuenta de eso, no? Se dan cuenta que finalmente es un estado natural de la conciencia, la unidad, porque justamente la unidad es lo que sostiene esta aparente diversidad que en sí misma, para poder experimentarse, como decía, es una suma de individualidades, que esa suma de individualidades conforman una unidad y que esa unidad permite que pueda convertirse en lo que es. Y así en infinito. Claro, todo, fíjate. ¿Ya? Y se dan cuenta que la existencia, por definición, ¿ya?, se sostiene en base a la unidad, porque lo que existe es la unidad. Es la unidad lo que permite que la diversidad pueda existir. ¿Comprenden eso? Sí. Pareciera ser contradictorio. Sí, sí, pero no lo es, fíjate. Qué loco. ¿Ya? Entonces, el punto es primero entender esto, entender que finalmente nuestra realidad se sostiene en la unidad, porque finalmente nuestra realidad esencial es la unidad. Y que les vuelvo a decir, lo que nos hace sufrir no es la realidad, es la irrealidad. La gente no sufre por amor, sufre por falta de amor. ¿Estamos? Entonces, nosotros sufrimos justamente porque vivimos ya y experimentamos la separación. Y ese experimentar la separación, ¿ya? Porque todo lo que nosotros no somos es materia. Las emociones son materia, los pensamientos son materia, ¿ya? Y justamente esa separación es la que nos genera sufrimiento. O aquellos pensamientos, aquellas emociones que nos conducen hacia la separación. A mayor separación, mayor dolor. Entonces, ¿y cuáles son los sentimientos que nos llevan a la unidad? Por ejemplo, el amor. Cuando experimentamos amor, el nivel de sufrimiento baja. ¿Estamos? Ya. Entonces el hombre sabio debe diligentemente fundir todo el mundo objetivo solo en el ser y pensar constantemente en ese ser como si fuera un cielo inmaculado. ¿No? Entonces ahí estamos hablando de esta práctica que yo les acuerdan que les dije, que de alguna manera reconociéramos el Atma en nosotros y que cuando pasamos al trascendente 2, creo, 2, ¿ya? Y que cada vez que viéramos a alguien, dijéramos Atma, Atma, cada vez que nos relacionamos Atma, Atma, como que nos recordáramos a nosotros mismos, ya, que nosotros somos ese ser esencial y que somos esa esencia, ya, que es inmaculada. ¿Por qué es inmaculada? Porque todo lo que está dentro del tiempo y del espacio es materia.
y por lo tanto nuestra esencia nunca ha sido vulnerada. Entonces, en estricto rigor, ustedes esencialmente nunca han sufrido. Lo que ha sufrido es aquella estructura separada que conforma la personalidad, ¿ya? Y que a partir de esa separación y esa identificación consigo mismo como si fuera algo real, no siéndolo, nos genera dolor. Y justamente nos genera dolor para que nos demos cuenta que no somos eso. Claro. No podemos percibir esto si no hemos cambiado nuestra biología. Porque nosotros nos relacionamos con el mundo a partir del sistema nervioso y de los órganos de percepción. El cerebro y el sistema nervioso funcionan como conector de los cuerpos sutiles. O sea, si nosotros no modificamos nuestro cerebro, así literalmente, mientras no modificamos nuestro cerebro, no podemos tener acceso a estados de conciencia más expandidos. No se puede. Así de simple. Y ahí vamos a decir, necesitan un cerebro nuevo. ¿Ya? Pero tampoco es fácil. Nadie dijo era fácil. ¿Ya? Y porque justamente, porque es a través de ahí donde nosotros interpretamos la realidad. Y ese es el sentido, por algo estos personajes, por miles de años, ya desarrollaron metodologías de meditación, metodologías de limpieza de emociones, de sentimientos, porque justamente eso apunta a modificar nuestra biología. Si la conciencia, el ser, está fuera del tiempo y el espacio, ¿ya? Y por lo tanto no está siendo nunca tocado por nuestras acciones, yo no puedo manipular el aire, pero sí puedo manipular la losa que contiene ese aire. ¿Me explico, no? Entonces yo no puedo manipular el aire. Yo digo, necesito una vasija que contenga 2 litros de aire. ¿Puede ser 2 litros de aire? Sí, 2 litros de aire. ¿Y qué es lo que hago? ¿Manipulo el aire o manipulo la cerámica o el recipiente? Manipulo el recipiente, ¿sí o no? Porque el aire no lo puedo manipular. Entonces, si el ser es inmaterial y el ser no es afectado ni por las acciones ni por nuestra realidad, ¿qué es lo que tengo que manipular? ¿El ser o el medio a través del cual se expresa? El medio. ¿Y cuál es el medio a través del cual se expresa nosotros? El cerebro, esta cantidad de grasa y qué sé yo, cosita, ¿ya? Y nuestro sistema nervioso. ¿Cómo han ido refinando el sistema nervioso? Con el arte. ¿Cómo van modificando y eso también les va modificando el cerebro? Porque el trabajo que se está haciendo, un trabajo de modificar justamente el proceso biológico. ¿Estamos? Ya. Eso por un lado. Por otro lado, con las meditaciones. Y por otro lado, con las metodologías de limpieza. Entonces, en el fondo, el camino se conoce, el camino está transitado hace miles de años por muchos, porque ya hay registros concretos de que eso es así. Cosas que hagan en YouTube, vean a Nisargadatta, vean al Moji, vean a la Gangaji. Hay un montón de películas que en el siglo pasado, con hechos concretos, dijeron esto es posible. Y por lo tanto, sí hay realidades ya que son, me explico, ¿no? Entonces es súper importante entender eso, que finalmente, por un lado, se puede, y pero por otro lado, como bien dijo el Juanpa, depende de uno. En el fondo no es fácil porque depende de uno. Pero es súper importante entender esto de que no es algo que esté reñido con... la espiritualidad nunca estuvo reñida con la biología. Si no es que los científicos sean tarados, lo tarados es que son racionales y que básicamente sostienen su percepción solamente en un instrumento súper limitado que son los sentidos, ¿ya? Hiperlimitado porque resulta que mientras no salieron ¿cómo se llama? Las ecotomografías cerebrales, eran puras presunciones. Entonces están usando instrumentos equivocados
pero no están equivocados al decir de que de alguna manera ya la materia sí tiene efecto en nuestra realidad. Y que de alguna manera lo que de alguna vez hay que trabajar es lo material, por mucho que duela. Pero es así, ¿lo comprenden o no? Y por lo tanto es importante entender eso. ¿Y por qué es tan importante entender? Porque ustedes ya son seres espirituales. No necesitan convertirse en lo que no son. ¿Me comprenden o no? Entonces hay mucha gente que funciona en la autoexigencia. No, es que tengo acá, que tengo que hacer acá. No, simplemente tienen que generar las condiciones para que lo que está se exprese. Ahora, sí hay ciertas actitudes que tienen que ver con nuestra personalidad acá, que taponean o impiden que eso se exprese. Si mi esencia es amor y yo estoy funcionando en dinámicas de no amor, estoy haciendo el trabajo al revés. Entonces tengo que ponerme en un flujo de amor, que de alguna manera sintonice con mis objetivos. Ya, bueno, entonces es súper importante entender esto, entender que finalmente ustedes ya lo único que tienen que hacer es permitir que lo que está salga. Y que como viven en esta realidad con un cuerpo, ya, y que ese cuerpo se sostiene en base a una biología, mientras no modifiquen su biología, su conciencia no va a poder expresarse. ¿Y cómo se hace eso? Con meditación. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, es la solución definitiva del problema humano. Porque finalmente, aquí vino el ser humano a esta tierra a trascender. ¿Y por qué? Porque finalmente el ser humano lo que está experimentando acá, a través de la acción, a través de moverse, a través de relacionarse con el mundo, lo único que está haciendo es ganar conciencia. Nada más. Si se dan cuenta, lo único que hacen es ganar conciencia. Y como alguien preguntó, dijo, ¿por qué no somos felices? Así por definición, ¿por qué se sufre tanto? ¿Por qué uno sufre por falta de conciencia? Como le dije, no, uno sufre por falta de conciencia, ¿ya? Y no porque la vida que haga, pues Dios tendría que ser un tarao y un sádico que armó toda esta estructura porque lo pasáramos pésimo. Si tú ves, hola Dios, ¿cómo estás? Bien. Y que sé que estaba tan aburrido que inventé todo esto para que lo pasaran todos pésimo. ¿Aló? Ya. ¿Me comprenden o no? Entonces, si la existencia, ya, si nosotros nos conectamos realmente con lo que es la generosidad de la existencia, el agua, el aire, los colores, los sabores, etcétera, 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 ¿ya? Quiere decir que de alguna manera, y nosotros sentimos que está en el camino opuesto, quiere decir que algo no estamos entendiendo. Algo no estamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el proceso existencial humano básicamente es un proceso para ganar conciencia. Y como le dije a esta persona, ya uno sí puede acceder al bienestar, sí puede acceder a la felicidad, sí puede acceder a la plenitud, pero como consecuencia de un estado de conciencia. Si finalmente todo lo que nos pasa adentro es proporcional a nuestra conciencia. A no ser que te pegué, ya, ahí fue una cosa física, y ahí te duele, ay, pero también es cómo te duele y cómo enfrentas la situación, también tiene que ir con nuestra conciencia. Entonces, nos damos cuenta que básicamente todo lo que es la estructura del sufrimiento humano está dentro de nosotros, no está en ninguna parte, no está ni detrás de la esquina, está en el piso de abajo, ni se nos va a caer de repente encima, ya, acá. Entonces, si no somos capaces de entender que finalmente somos nosotros quienes estamos moviendo nuestra realidad y como somos los únicos dueños de nuestra realidad, sí podemos modificarla. Entonces, esperar ¿qué? ¿Que pase qué? ¿Que venga quién? El hijito Pascuero. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, tomar esa conciencia y chuta, en realidad, todo este proceso existencial no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Primera cosa. Y segundo, yo tengo todo el poder, tengo todas las herramientas, tengo todas las capacidades para poder resolver eso. ¿Ya? Es un regalo de Él. Es un regalo de Dios. Pero el punto es que nosotros tenemos que hacer conciencia de eso y decir, oye, ya, pues sí, en realidad, de veras, pongámonos las pilas. Bien, vamos a inteligente a través de inteligente discernimiento. ¿Ya?
Bueno, acá podemos hablar de distintos niveles de profundidad de lo que entendemos por discernimiento, porque podemos aplicar lo que vamos a aprender en el taller respecto a cómo interpretamos la realidad, que es un tipo de discernimiento, ¿ya? Y segundo, el otro discernimiento es darme cuenta de cómo toda la percepción que yo tengo finalmente de lo que es mi realidad es una percepción simplemente material. Y que esa materia está sostenida por algo, que finalmente es lo que yo soy. Y que eso que yo soy y que se ve tan como abstracto, finalmente es amor, es poder, es sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dice Fondi, la totalidad del mundo percibido por medio de los sentidos se halla falsamente sobreimpuesto a alma, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y este proceso de la sobreimposición es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque resulta de que la Antonia me dice, oye, ¿sabéis que estuve con la Juana? Y me empieza a contar toda la historia de la Juana, ¿ya? Y me dice, oye, ¿sabéis que además la Juana era así, así, así? Y me puede construir una Juana maravillosa o una Juana demoníaca. Y yo no conozco a la Juana, pero cuando yo me relacione con la Juana, no me voy a relacionar con la Juana, me voy a relacionar con toda la información anterior que yo fui capaz de construir a partir de la información que me dio Antonia. Si ustedes se dan cuenta, constantemente están sobreimponiendo desde su realidad a la realidad algo que no es. ¿Comprenden eso, no? Sí. Y que todas las emociones negativas y todas las emociones positivas que pueden experimentar respecto a alguien necesariamente no tienen que ver con la persona tampoco, sino que tienen que ver con lo que me pasó a mí y con mi propio proceso interno. Entonces, si yo logro hacerme cargo de eso, se me acaban los conflictos con los demás. Bueno, entonces, puesto que dice la totalidad del mundo percibido por medio de los sentidos se halla falsamente sobreimpuesta al ser, al atma, puesto que es uno con aquello que sirve de base, de la misma manera que la serpiente con una soga es una fantasmagoría de la serpiente con la soga. O va de noche y dice, en la selva y en la India emergencia, y ve una cosa ahí, serpiente. ¿Estamos? Entonces la persona levanta con un palito, la tira lejos y se da cuenta que es una soga. Mientras no se dio cuenta que era una soga, no podía finalmente la experiencia del miedo iba a ser una realidad para esa persona y la amenaza. Entonces ustedes también están reaccionando frente al mundo y frente a su propia existencia con la misma respuesta que tiene la persona que va caminando por la noche y dice, una serpiente, me va a picar. Entonces, pero aquí tengo un palo ya, y lo empujo, y ahí, era una soga. Y por lo tanto lo que me resultaba amenazante, lo que resultaba, etcétera, nunca existió. Nunca hubo amenaza. ¿Estamos? Entonces, tan solo el sustrato es real. Y todas las cosas que sean sobreimpuestas y que se ven a causa de la asociación con el nombre y la forma, no tienen en verdad diferencia con aquello. Entonces, si yo a la Carmen, le saco el nombre Carmen y le saco la forma a la Carmen, ¿qué pasa con la Carmen? Queda solamente la esencia, porque tanto su cuerpo como su nombre son imposiciones que yo estoy haciendo al ser. En el fondo es un envase, ¿estamos? Es como que la Carmen llegara disfrazada acá y de repente después de un rato, oye, ¿quién es? Te pillé, eres la Carmen. Pero cuando ya caché que es la Carmen, por muy bueno que sea el disfraz, ya no puedes. No puedes seguir viéndola como aquella persona que estaba disfrazada. Entonces con la realidad pasa lo mismo. Cuando ya te das cuenta cómo es la realidad, por mucho que se vea disfrazada, no vas a poder dejar de verla. Es imposible, porque ya sabéis que es la Carmen, por más que sea el disfraz más top de la tierra. De la misma, cuando ya ves la realidad, no puedes dejar de verla, por mucho que se disfrace con nombre, con forma, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Con la ayuda de este racionamiento, el aspirante dotado de discernimiento llega a darse cuenta de la no existencia del mundo fuera del ser o de alma. Esto termina, por esto termina fundiendo la totalidad del universo en el ser, el cual es idéntico a Brahman. ¿No? Ahora, ¿por qué hablan acá de Brahman, Atman? En alguna vez están diciendo Atman, es como esa porción es como decíamos, si yo tengo acá, aparentemente el aire está separado del de afuera.
Entonces, el aparente aire separado adentro sería Atma y el aire que está afuera o el espacio de afuera sería Brahma. Pero en el fondo nunca estuvieron separados. Entonces, pero sí podemos hablar de que aquí hay tantos mililitros de aire en relación a este espacio. Decimos, en este espacio hay 200 mililitros de aire o tanto espacio y en este tanto espacio. Pero en estricto rigor nunca estuvieron separados. Es una ilusión. Entonces, dice cielo inmaculado, como sucede con un cielo despejado de primavera, en la cual desaparecen las fantasías y variadas formas de las nubes creadas durante la estación de la lluvia. Andrés, pero a medida que tú vayas experimentando como al meditar, esa, que puede decir la realidad, o sea, no es necesario estar trascendido como para ver la realidad. Sí, necesitáis trascender para ver la realidad. Lo que podía hacer es saltar por la ¿cómo se llama? Por la pared y mirar para el otro lado. Eso sí. Entonces, está la pared, salta y mira, pero te caes para acá. ¿Estoy bien? Bueno, estoy bien. Una vez pegaste salto tan grande no, pero lo que voy yo a otro punto, sino que a medida que tú vayas avanzando, como que las cosas van. No sé cómo explicarlo. Están pareciendo más obvias. Claro. A ver, lo que pasa es que lo que tú estás haciendo finalmente es imagínense que el alma es como un jarrón de plata y tú lo ves, está negro, ¿ya? Y empiezas a pulirlo hasta que finalmente brilla en todo su esplendor, pero no vas a poder apreciar la totalidad de la belleza de ese jarrón mientras no le saques todo el brillo. Entonces lo que tú vas haciendo es que vas transparentando tu personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Sí? Y en ese periodo de transparentar también te puedes ir equivocando. Sí, bueno, porque aprendemos a través de la equivocación acá. Y es como avance, retrocedo, y en ese avance, retrocedo mucha gente dice, me aburrí, o esta cuestión no tiene, o acá, o allá, y ya sé que más no me está resultando, o no avanzo. Eso es pura fantasía, porque los procesos de mayor crecimiento es cuando está abajo, no cuando está en el pic. Está en el pic, y de ahí la conciencia tiene que empezar a ajustarse y genera como un plató, como una plataforma, y de ahí se pega otro salto. Se puede pasar un periodo muy largo donde aparentemente no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no pasa nada? Y es cuando está pasando todo. Porque justamente la conciencia se está ajustando para poder pegarse el salto que viene. La existencia, para poder existir y poder funcionar, ya tiene dos poderes. El poder de velar, de hecho, si ustedes se dan cuenta, saben muy poco, tanto de nosotros como de los demás. Por eso está velado. Velar. Yo no sé, por ejemplo, millones de cosas tuyas, porque está el poder de velar. Y tú no sabes millones de cosas mías, pues está el poder de velar. Independientemente de que nos caigamos regios, que confiemos en uno en otro, pero aún tú eres capaz de poder convivir con una persona por 20 años y te das cuenta que siempre hay algo que no conoce de esa persona. Porque está el poder de velar. Es el poder de velar, ya que nos permite ver. Velar, poner un velo. Poner un velo. Por eso el poder de velar. Y de velar cuando se arregla. Sacar el velo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y de hecho, con tus hijas, tú las quieres un montón, pero te das cuenta que no conoces las cosas de ellas. Estamos siendo chiquititos, están vulnerables y todo. No sabe ni lo que piensa. Claro, por el poder de velar. ¿Ya? Y el poder de proyectar, en el fondo, uno sobre lo que no sabe proyecta. Por ejemplo. Lo inventa ya. Claro. No, pero por eso está ejemplificado el ejemplo de la soga de la serpiente. El poder de velar no te permite ver que es una soga. Y tú proyectas que es una serpiente. ¿Ya? Entonces nosotros estamos constantemente siendo afectados por estos dos poderes, ¿ya? Y esos dos poderes son justamente lo que nos impide traspasar el que se llama el velo de Maya, por eso Isis sin velo, ¿ya? Como que ya saco eso, ya no, como no velo, cuando ya no hay veladura, no puedo proyectar. Claro. Si ya se puede crear una soga, no puedo proyectar la serpiente. Ya tomaste conciencia que es una soga. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, ahora, entonces, ¿cómo funciona la meditación? Cuando uno empieza a meditar,
y empieza a silenciar la mente, lo que está haciendo es evitar el poder de proyectar. Y ahí no está tranquilo, de repente tranquilo, aparece el supermercado, aparece no sé qué. Ya, y ahí está, y logra que solamente el poder de velar. Donde uno está en silencio y siente que hay algo ahí. Pero cuando pasa el velo, experimenta más el velo. Y ese es el poder de velar. ¿Ahí está claro? El alma Boda funcionaría a nivel de, a través del conocimiento, se está practicando el conocimiento. Exactamente, ir desarticulando estos dos poderes. ¿Estamos? En este caso, el conocimiento también es beneficioso. Sí, sí, no, de hecho, porque tú tienes que generar, por eso yo decía que la mente es como un barco, que ese es un ejemplo clásico, que es como un barco que te lleva a la otra orilla, pero una vez que llega a la otra orilla tienes que dejarlo. ¿Estamos? Entonces, porque el Jnana Yoga apunta a eso, a ir generando una comprensión. Ahora, el punto es que no es, necesitas conectarte con Buddhi, no con manas. ¿Ya? Mana es racionamiento. Sí. Y Buddhi es el conocimiento directo, donde está la percepción, donde está, como dirían los psicólogos, el ajá. Pero va a poder llegar usaste primero la razón. Y hasta llegó un momento y después pegaste el salto al Buddhi y después ya simplemente entra a la fuente directa. ¿Estamos? Entonces, justo ahora, porque Atma, Boda, conocimiento, Boda significa conocimiento, Atma, conocimiento de la cosa. Ahora, esto es súper importante porque de alguna manera también es la base para poder entender para qué medito. Porque mucha gente dice, yo medito, bueno, ¿y para qué meditas? No, porque me hace tan bien. Pero no, uno no medita para que te haga bien. Uno medita para justamente ir primero eliminando el poder de proyectar, y una vez que termina de cuando neutraliza el poder de proyectar, traspasar el velo, pasar el poder de velar, que en los cuentos occidentales esotéricos se dice ver lo que está detrás del espejo. ¿Y por qué ver lo que está detrás del espejo? Porque el espejo te muestra a ti nomás. Y lo que está detrás del espejo es que, ¿entiendes? En el fondo, el ego funciona como un espejo donde uno se ve así. ¿No? Bien, entonces dice, aquel que ha obtenido la suprema deja a un lado los objetos, su nombre y forma, y resuelve en el mundo como si fuera la personificación o encarnación de la conciencia y de la infinita felicidad. Esto que parece tan aterrorizante, ¿ya? Sobre todo los que están apegados al mundo de la forma, ¿ya? Imagínate qué voy a hacer con el Bentley, perdón. ¿Qué voy a hacer con todas las denominaciones que hago de las personas? Y ya no me importa nada, mi jarrón que traje de la China, la alfombra que compré en la India. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, usted dice, pero ¿cómo esa persona ya va a poder ser feliz desapegada de todo? ¿Sí o no? Porque ustedes asocian felicidad con apego. ¿Cómo voy a ser feliz si me desapego a mis hijos? Entonces eso suena aterrorizante, ¿no? ¿Qué hacer si que no me interesen mis gatitos? Oye, me gustaría que me interesaran menos para dormir mejor en la noche. Entonces, el punto es el siguiente, que es en el fondo, ¿no? Porque eso es una consecuencia. Entonces, aquel que ha obtenido deja a un lado los objetos, ¿ya? Porque de alguna manera, como consecuencia de ese estado de conciencia, se da cuenta de que el objeto en sí no es la fuente de felicidad, sino que es simplemente una expresión de la conciencia que está en todas partes. Y que no solamente está en todas partes, sino que está en sí mismo, y que él es la fuente del bienestar y de felicidad. ¿Comprenden o no? Por lo tanto, una consecuencia. Su nombre y su forma, pues en el fondo se da cuenta que finalmente todo es ser. Pero es una consecuencia, ¿ya? Y recibe en el mundo como si fuera la encarnación de la conciencia y de la infinita felicidad. ¿Por qué? Porque al no haber asociación con la forma, con el nombre, con la forma, ¿ya? Y con la creencia de que el nombre y la forma ya son los que me generan el bienestar o la felicidad. Cuando me refiero a nombre y forma, incluso cuando
no sé, alguien, la Carmen, me dice, que la Carmen, bueno, la pobre Carmen. Pero supongamos que la Carmen dice una cosa así, y se pone un vestido y dice, ¿y cómo estoy? Súper linda. ¿Ya? Y creo que eso es nombre y forma. Claro, que a veces no se Y la persona está pegada a ese nombre y forma. Y simplemente pues le dijeron eso y lo valida, le cambia la vida y dice, ay, qué bien estoy, qué contento. ¿Ya? También eso es nombre y forma. O sea, ese estado de conciencia es que te das cuenta que ni el nombre, ni la forma, ni los objetos son finalmente la felicidad, el bienestar, ni la fuente de bienestar. Porque todo eso además es transitorio. Y por mucha felicidad que puedas lograr, porque te dije, oh, tal cosa, por mucho que sea, todo eso, antes o después, finalmente te va a cambiar en el tiempo. Y si no cambia en el tiempo, puede cambiar tu percepción respecto a eso. Y el maravilloso jarrón, estupendo, fantástico, resulta que se empieza a convertir en un problema, porque o qué sé yo, o te cambiaste de casa y ya no coincidía con la decoración, ¿ya? O qué sé yo, o te cambió el gusto, porque nosotros estamos cambiando, ¿ya? O de repente siento que estoy con tantas cosas, entonces quiero desapegarme, o que vivir más libremente, porque hay que limpiarlo, que aquí, que allá, que bla, bla. Entonces, ni siquiera aquello que hoy en día amamos y adoramos como... Es cosa que ustedes hagan una lista de las cosas que les interesan cuando tienen 4 años, las cosas que les interesan cuando tenían 18, las cosas que les interesan cuando tenían 25, cuando tienen 40, y así. Y se dan cuenta que les fueron cambiando los gustos, fueron cambiando las necesidades. Entonces se dan cuenta que toda la relación con la existencia finalmente es relativa. Y que eso de que finalmente es esta la fuente de mi felicidad, me doy cuenta que tampoco está ahí. Y que aquello que me permite ser feliz es justamente lo que está detrás de todo eso y lo que sostiene todo eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, de hecho, ya volvemos a lo mismo, a esto, cómo la forma nos atrapa. Vean una película sin audio y vean la misma película con audio. Y la forma es la misma, pero la relación que yo establezco con la película no tiene nada que ver. ¿Estamos? Bien. Entonces,